Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Bienvenido, bienvenida aquí a este nuevo episodio de Finanzas y Fe. Estamos con grandes invitados como cada día en el cual desarrollamos este programa que no solo ha traído muy buenos consejos, también preguntas a través de nuestro WhatsApp. Pero voy a saludar primero a nuestros amigos aquí en nuestro estudio. Jaime Lobos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Caro, ¿cómo estás? Aquí estamos bien. Hola, Bastián, ¿cómo estás? Hola, Pablo, hola, buen todo día. bien. A quienes nos Bienvenido, escuchan Bastián. también, bienvenidos y bienvenidas. Un Así poquito es. frío en la mañana, pero bien. Sí, así es. Pero aquí nosotros ya sentimos el calorcito de la compañía y del tema que también está súper bueno. Sí. La verdad que sí. El título. La verdad que ahí nos hizo ahí ponerlo. Dice, Tragamos pelusa. Perdón. conflictos financieros y perdón. Ay. Esto parece como complicado. Perdón de parte, el banco no me perdona. A mí no me perdonan un día de atraso. Nada, y cuando me perdonan Claro. me cobran multas, intereses, reajustes, mora, en fin. Pero don Jaime, esperamos que el próximo mes sea mejor. Sí. Claro, pero no es de ese perdón. El dinero no solo afecta a nuestro bolsillo, también nuestras relaciones. Muchas veces, ¿cierto? Afecta a la familia, la pareja, ¿cierto? El entorno, las amistades. E incluso estos conflictos financieros pueden ir más allá al punto de que el perdón puede ser algo escaso, que no exista en esto. Bueno, perdonarnos a nosotros mismos si hemos cometido un error financiero también vale, ¿cierto? Y también es importante tenerlo, pedir perdón, ¿cierto? Y avanzar, porque sabemos que Dios allí puede sanar heridas y también puede restaurar nuestra vida financiera, así como nuestra vida personal. Así que es un tema, la verdad es que bien profundo, podríamos decirlo, no es un tema así a pinceladas. Y quizás algún amigo también ha pasado por alguna situación difícil o estás atravesando alguna situación complicada, difícil. Puede ser. Sí, es un tema que tal vez no les habíamos hecho match, ¿no? Claro. No los habíamos reunido, no los habíamos juntado en un programa esto de cómo los conflictos financieros pueden traer conflictos y a su vez el conflicto generar situaciones familiares difíciles, ¿cierto? Que requieran tal vez el perdón. Estaba pensando en lo que tú acabas de mencionar, Caro, y yo creo que lo primero es partir entendiendo de que en términos personales podemos cometer errores financieros. Vamos a enfocarlo Exacto. solo en lo financiero, ¿no? Claro. Podemos cometer errores financieros y que somos seres en constante construcción. Por lo tanto, es muy probable que al iniciar mi vida laboral, yo cometa errores financieros. En especial, si como lo hemos repetido en innumerables oportunidades, tenemos un déficit en educación financiera. Claro. Eso es lo primero. Pero uno también esperaría que a partir de esos errores fuéramos aprendiendo y fuéramos creciendo. Sí, y cuando tú mencionaste eso, yo me acordé de este viejo proverbio que dice que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Es decir, el conocimiento es progresivo. Y esto no es solamente aplicable a un conocimiento bíblico o teológico. Exacto. Tiene que ver también con un conocimiento de vida. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que hagamos la radiografía, ¿no? Que hablábamos en el capítulo pasado, que hagamos la radiografía en términos financieros, que reconozcamos cuál es mi condición actual. Por tanto, si reconozco mi condición actual, podré también definir dónde están mis errores y a partir de eso generar un plan progresivo, como el versículo que acabamos de leer, para salir de esos errores. Y en el camino seguramente tendré altos y bajos. Es decir, habrá momentos en que no cometa el error y habrá otros seguramente en que los cometa. Y así voy a ir seguramente en una espiral. Claro. Pero la idea es que efectivamente vaya creciendo, vaya
aumentando este conocimiento financiero, esta práctica financiera, este comportamiento financiero. ¿Para qué? Para que efectivamente ya con el correr de los años pueda estabilizar y tener una situación que me permita evitar a lo menos la mayor cantidad de conflictos posibles. Es tremendamente triste cuando las familias se pelean por temas financieros. Exacto. Es muy triste. Suele suceder también cuando no está claro en una familia o en el hogar cómo funciona el patrimonio familiar. Porque, y suele pasar esto cuando alguien fallece, sobre todo en familias más numerosas también. Claro. Cuando hay que empezar a hacer ¿Temas de herencia? temas de herencia. Y ahí, bueno, dicen, con la plata uno comienza a conocer a la gente. Qué duro ahí, qué duro, qué difícil. Es duro cuando ves que, no sé, hay hermanos que se pelean por eso, hay familias que literalmente se dejan de hablar por años porque comienzan a priorizar el dinero por el lazo familiar. Y el interés propio. Y obviamente el interés propio de poder quizás solventar alguna deuda, solventar algún mal gasto, que digo, lamentablemente con esto puedo salir jugando, ¿no? Exacto. Entonces, es terrible. Es un tema también no fácil de hablar. Y también pasa mucho en las empresas. Yo me había acordado de un caso y lo estaba leyendo acá porque lo busqué para no errar. El caso es de una empresa que justamente los socios, por querer hacer una inversión, en definitiva, quisieron hacer un aporte valorizado a una empresa y eso jugó en desmedro, ¿no?, de los aportes que tenían los socios, los inversionistas en Chile, y tuvo que intervenir el gobierno, tuvieron que irse a demandas judiciales, terminaron también en disoluciones de empresas, justamente porque habló lo que hablaba, ¿no?, el interés propio de querer tener más, de ganar más por sobre el que está al lado mío. Exacto. Y hablamos de socios que generalmente son, no sé, son cercanos. A veces las sociedades, las empresas se forman por amigos y después te das cuenta de que chuta, era mi amigo, pero me terminó defraudando. Ujú. Entonces, el tema de los conflictos, yo siempre he dicho, a la luz de dinero, de política y de fútbol, son temas que no se hablan en el almuerzo. O sea, A propósito del Mundial, ¿no? A propósito del Claro, Mundial. claro. Del Mundial de Fútbol. Claro. O sea, el perdón puede ser muy amplio, porque aquí estamos hablando de temas personales, financieros, decisiones que hemos tomado, ¿cierto? Exactamente. Familiares, cosas que pueden ocurrir cuando uno siente que no fue equitativo la repartición de algo, ¿cierto? O la división de algún bien. También podemos aquí, como tú dijiste, Bastián, recién en temas laborales, cuando tú viste que ahí no hay algo que fue correcto. Y también las parejas, porque hoy en día las estadísticas también dicen que matrimonios hoy en Chile llegan al divorcio por temas financieros. Exactamente. Y incluso se me viene a la mente la historia del hijo pródigo. O sea, porque siempre nos centramos en la historia del hijo pródigo que vuelve a la casa, el papá que lo estaba esperando, pero no vemos otras aristas de esta historia. Por ejemplo, cuando el hijo mayor le dice al papá, oye, pero yo que estuve siempre a tu lado y nunca me has recibido con una fiesta. Quizás, ¿cómo habrá sido la relación cuando el hijo volvió? Yo me pregunto, ¿qué pasó en la casa? Sabemos que son parábolas del gran maestro, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado en la casa cuando volvió el hijo? ¿Cómo fue la relación entre el hijo mayor y el hijo menor? Y me imagino también con la familia. El hijo mayor, imagino, estaba casado, que habría pasado a la cuñada de su cuñado. Oye, tu tío se fue, desperdició todo. Entonces, hay cosas que yo estoy pensando como un modo teleserie, ¿no? Claro, pero te armaste tremendo culebrón con la parábola. Bueno, obviamente estoy sacando un poco del foco, injusto, claro. pero estoy pensando en otras aristas y eso pasa, hoy en día eso se ve. Sí, exacto. Fíjate que yo creo que en términos del conflicto, independiente de la razón del conflicto, hay un síntoma que puede ser, incluso dentro de la propia familia, una desalineación de valores. Claro. Es decir,
Mi carta valórica es distinta a la de mi hermano, por ejemplo. Claro. Es distinta a la de mi papá, es distinta a la de mi mamá. Claro, puede haber un patrón común, pero seguramente va a haber momentos en que son distintas. Y ahí yo pensaba en esto del hijo mayor, ¿no? Para mí la parábola no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del papá amante, ¿no? Que ama a los dos, ama a los dos. Exacto. Ahora, en el caso del hijo mayor, ahí creo que hay una desalineación de valores. ¿Por qué? Porque el hijo mayor mira al papá como el dueño de la empresa. Sí. Lo mira como el gerente, no lo mira como su papá. El hijo mayor tenía con su papá una relación empresarial y el papá no estaba buscando generar una empresa, el papá estaba buscando armar una familia, que es distinto. Exacto. Y en esa familia, claramente, yo puedo tener un hijo que no se equivoque o puedo tener un hijo que se equivoque. Y el papá estaba preocupado por el hijo que se equivoca. Y que es seguramente lo más probable que pase si uno le pregunta a un papá o una mamá, ¿cierto? ¿Quién te preocupa más? Me va a preocupar más el hijo que tiene más errores. Claro. Y no es que lo quiera más que al otro. No. Es porque busca, me imagino que cuando yo no esté, no se equivoque. Probablemente, probablemente pase eso. Entonces, ahí cuando los conflictos se generan a partir de lo financiero, yo te diría que el conflicto es complejo. Sí. Es complejo. Porque muchas parejas hoy día que comienzan su vínculo matrimonial también toman la posición, tú con tu dinero, yo con mi dinero. Claro. Y en lo más que se ponen de acuerdo es decir, ok, ¿sabes qué? Tú encárgate de estas cuentas, yo me encargo de estas otras cuentas. A mí me parece, y esta es una opinión muy personal, la pueden destrozar si ustedes quieren sin ningún problema, es que tiene que existir una especie de sociedad, ¿no? Claro. De hecho, hay una... está la sociedad conyugal, está esto de separación de bienes. Separación de bienes, ese tiene un nombre, no me acuerdo en este instante el concepto. Pero en ese estilo de matrimonio que permite la ley, en esa forma legal que permite la ley en Chile, claro, cuando uno arma una sociedad conyugal, efectivamente todo forma parte de un gran patrimonio, que es el patrimonio familiar, lo que decía Bastián. Entonces, creo que el tema financiero en un matrimonio, en una familia, debe ser un instante también para lo que veíamos la semana anterior, para analizar, para mantenerse al tanto de lo que está pasando financieramente en una casa. Claro, voy a involucrar a mis hijos a una edad en que ellos puedan entender. Si tienen 4 o 5 años no los voy a cargar de preocupaciones, ¿no? Exacto. Oye, lo que pasa es que no me alcanza para pagar el dividendo de la casa, o no tengo plata para tu colegio. No creo que no corresponde. Pero cuando ya tengan una edad, yo creo que sí, que efectivamente podemos sentarnos a la mesa y decir, mira, esto gana tu mamá, esto gana tu papá, esto es lo que gastamos. Y que ellos vayan tomando también conciencia. ¿Por qué? Porque, en mi opinión también, mientras más transparente sea la información, yo creo que el conflicto puede ser menor. Creo que podría ser menor. Sí, es mejor tener la información. Es mejor ver las cartas ahí, ¿no? Sin lugar a duda. En nuestro segmento Diccionero, aquí tenemos conflicto financiero, que es lo que hemos estado hablando, que se puede dar en distintas áreas, ¿no? Aquí lo tengo, no me voy a perder, aquí lo tengo. ¿Lo tengo bien, ¿cierto? ¿Lo leo yo? Ya, Jaime, tú. Es una tensión o discusión que surge por el manejo del dinero, ya sea en términos de gastos, deudas, decisiones económicas o diferencias de prioridades. Muchas veces no se trata solo de dinero, sino de expectativas, miedos y heridas no resueltas. Wow. Da para mucho, ¿no? ¿Viste? Da para mucho hablar de perdón y todo esto, es mucho. Pero bueno, sabemos que aunque se parezca difícil, siempre Dios tiene un consejo apropiado en la Biblia para nosotros. ¿Les parece si vamos a un espacio musical y seguimos aquí de vuelta en Finanzas y Fe con este tema que la verdad que está muy interesante? Poco a poco mi mundo va cambiando, paso a paso en él yo voy creciendo
Quiero decirle al mundo de su amor y de lo que yo viví, sanado por su gran amor. Fui perdonado por su sangre, soy evidencia de su amor, soy la razón de su promesa y soy la razón de su amor. Quiero vivir bajo la gracia, quiero sentir su salvación. Mi vida es un milagro del Señor, soy la evidencia de su amor. Poco a poco mi vida va cambiando. Oh, paso a paso mi vida va sanando. Quiero decirle al mundo de su amor y del precio en la cruz, donde soy libre por su amor. Fui perdonado por su sangre, soy evidencia de su amor, soy la razón de su promesa y soy la razón de su amor. Quiero vivir bajo la gracia, quiero sentir su salvación. Mi vida es un milagro del Señor, soy la evidencia de su amor. Todo lo que soy yo se lo debo solo a Él, y todo lo que yo seré, su poder me lo dará. Fui perdonado por su sangre, soy evidencia de su amor, soy la razón de su promesa y soy la razón de su amor. Quiero vivir bajo la gracia, quiero sentir su salvación. Mi vida es un milagro del Señor, es un milagro del Señor. Mi vida es un milagro del Señor, soy evidencia de su amor. ¿Sabías que en la Biblia puedes aprender sobre finanzas? En la revista Esperanza, Educación Financiera, a la luz de la Biblia, aprenderás los principios prácticos para administrar tus finanzas con sabiduría. Organiza tu vida financiera y solicita ahora mismo, sin costo, la revista Esperanza, Educación Financiera, a la luz de la Biblia. Ingresa a estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com. Si estás en Chile, solicítala al WhatsApp más 569 64 80 80 80. Allí teníamos la invitación de solicitar esta revista Esperanza, que la verdad que es muy, muy buena. Está en un formato digital y la puedes solicitar al número de WhatsApp. Voy a repetirlo allí, el más 569 64 80 80 88. Educación financiera a la luz de la Biblia. Sí. Te preguntaba yo aquí fuera de micrófono si estaba todavía en la revista y solo está en formato digital. Claro. Yo creo que es mejor, es más fácil de distribuir, ¿no? La puedo tener en mi teléfono, exacto, en mi tablet, sí, en el computador. Sí, es una muy buena herramienta para conocer esta perspectiva bíblica de un tema tan específico como las finanzas, ¿no?
y nunca deja de interesarnos, porque siempre van surgiendo deudas, o sea, dudas. ¿Cierto? Ojalá que no deudas. Deudas no queremos, dudas nomás. Pero siempre va a haber amigos que se van sumando, que se suman a la sintonía, nos preguntan, tienen a veces sus cuestionamientos frente sin duda. al orden financiero. A algunos les resulta una cosa, a otros de otra manera. Pero la Biblia igual nos entrega directrices de cómo vivir una vida de orden, Jaime, que eso es para todos los aspectos de nuestra vida. Sí, es un libro de principios en la Biblia. Y uno de los principios, creo yo, fundamentales tiene que ver con el orden, porque como lo hemos dicho en varias oportunidades, Dios es un Dios de orden. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, el mundo que nos rodea, el universo en el que estamos insertos, tiene un orden, tiene leyes que se respetan. Y en ese contexto, claro, Dios también espera que nosotros podamos aplicar, en especial en el tema del dinero, cierto orden. Y fundamentalmente en esta época, ¿no? Yo vuelvo a insistir en esto que algo tocábamos en el primer capítulo. Estamos viviendo un mundo difícil, complejo, muy volátil. Y necesitamos tener a lo menos ese orden para que esta volatilidad no nos pille, no nos afecte tanto. Y no nos afecte tanto, y mucho menos genere conflictos, porque si hay un espacio que debiera estar protegido y debiera ser una especie de ciudad de protección, es el hogar, en la casa. Y es donde hoy lamentablemente sí afecta el tema de las finanzas. Sí, pues. Sí, las estadísticas dicen allí que en muchos matrimonios una de las razones es el tema financiero. Sí. Y qué tristeza, ¿cierto? Sí. Triste que veamos ese tipo de estadísticas. Fíjate que cuando yo me estaba acordando, cuando yo me casé, una de las razones por las que me casé, yo lo conversaba después con la Su, a quien le mando un abrazo y un besito cariñoso a mi esposa. Una de las razones porque yo pensaba y visualizaba que juntos, ella y yo, podíamos llegar más lejos que los dos por separado. Mira, ¿verdad? Como lo dice la Biblia también. Sí, yo en ese tiempo, yo sí creía en Dios, yo no profesaba ninguna religión, pero eso se me puso en mi cabeza, de creer que con esa mujer, juntos, en una especie de sinergia, ¿no? Como diría la teoría de la administración, en una especie de sinergia, podíamos lograr más cosas que si seguíamos ambos individual, separados. Por caminos separados. Mira. Sí. Y así ha sido. Qué bonito. Gracias a Dios. Qué lindo testimonio, ¿cierto? Muy bonito saber eso. Y bueno, la Biblia también nos dice, nos habla sobre la unidad, juntar fuerzas, ¿cierto? Unir allí. Hablábamos hace un ratito del perdón, que parece que es como difícil abordarlo cuando se toca temas financieros. Sí. A veces parece que nos cuesta perdonar, pero cuando toca el bolsillo, a veces hay deslealtad, como dijo Bastián en la primera etapa del programa, ¿no? Despedimos a Bastián por si acaso. Claro, lo mandamos. Lo despedimos por hoy solamente, no se asusten. Claro. Sí, tenía una reunión urgente que salió de forma intempestiva, así que le dimos el alta. Sin conflictos. Claro, sin ningún problema. Sin ningún conflicto. Pero dijo algo importante, me gustó mucho, porque Bastián dijo que estos conflictos que puedan surgir también en el área laboral, ¿no? En la empresa, en la familia, en la pareja, ¿cierto? A veces con los amigos, temas de dinero, ¿cierto? A veces la deslealtad. Y aquí hay un texto bíblico que está en Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, vuestras deudas, dice. Qué duro eso. Traducciones, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ahí hay un principio y que tiene que ver con este canal de perdón, si queremos llamarlo así. Es decir, en la medida que yo me siento perdonado por Dios, seré capaz también de perdonar a otras personas. Y en sentido inverso, yo creo que también podría ser, no lo sé, no soy teólogo, pero si yo no soy capaz de perdonar, en algún punto creo que tampoco he sentido en términos concretos ni reales el perdón de Dios. Ahora, llevar esto al tema financiero, digamos, es ponerlo en una dimensión específica. Porque claro, si pensamos en una deslealtad, en un fraude, como decía Bastián, todo es sujeto de perdón. Exacto. Todo es sujeto de perdón. Ahora, yo podré perdonar a este socio que me estafó, por ejemplo, lo que decía Bastián, pero eso no significa que yo quiera seguir trabajando con él.
Claro, no necesariamente. exactamente. O sea, ahí tal vez el problema estuvo desde antes, ¿no? Estoy pensando en esto, no te unas en yugo desigual. Muchas veces aquellos que emprenden pasan por alto este consejo y después tienen que enfrentar situaciones complejas. Yo recuerdo a un querido hermano de iglesia que tenía esta dificultad porque él se asoció con otro grupo de profesionales, pero resulta que el centro médico en el que él trabajaba abría los sábados. Ah, claro. Entonces él se sentía incómodo porque era parte de esa sociedad. Uh-huh. Entonces, creo que también ahí hay que tener esa sabiduría de lo alto, ¿no? Para desde el momento en que voy a decir, ok, me voy a asociar, voy a avanzar en una actividad empresarial con esta persona, se puedan alinear estos valores. Exacto. Esta desalineación valórica que hablábamos a raíz de la parábola del hijo mayor y del hijo más chico, tiene que ver también con decisiones que yo tomo en el día a día, ¿cierto? Claro. Yo no me voy a asociar con alguien que piensa distinto que yo. Yo no me asociaría con alguien que está pensando, por ejemplo, en la mejor manera de eludir impuestos. No estoy diciendo evadir impuestos, sino que eludirlos. No. O sea, yo me voy a asociar con alguien que sea alguien honesto y que tenga que pagar los impuestos que correspondan de acuerdo a lo que dice la normativa en Chile o en otro país. Entonces, desde ese momento en que yo elijo caminar una senda empresarial con alguien, tengo que fijarme, porque de lo contrario podría después enfrentar situaciones de mayor conflicto. Exacto, corre muchos riesgos también. Y puedo verme involucrado sin haber hecho yo tal vez nada malo, solo por el hecho de ser socio de esta empresa, puedo también ser responsable de algunas cosas que no necesariamente las llevé a cabo yo de manera personal. Por esa razón es importante, bueno, aquí como lo dijiste, el tema de la alineación, ¿cierto? Sí. Porque a veces lo que es para uno no es para el otro. Pero es importante buscar un punto medio y quizás evitar entrar en sociedad con personas que estamos muy diferentes, tenemos principios muy distintos. Sí, bueno, la Biblia nos orienta a eso. Sí, claro. No unirnos en yugo desigual. Y esto es en todo aspecto, yo creo. Sí, en todo aspecto. Uno generalmente lo asocia con la elección de la pareja, ¿no? Exacto. Y uno le aconseja a sus hijos, no te unas en yugo desigual. Yo recuerdo, yo me congregué durante muchos años en la iglesia adventista de Rengo. Yo diría que estar en esa iglesia afirmó mi identidad adventista. Así que si hay alguien de Rengo que nos está escuchando, de sus alrededores, Rosario, Requinoa, un abrazo cariñoso y saludos cariñosos también para ellos. En esa iglesia había muchos jóvenes y este era un tema que se conversaba regularmente. Hubo jóvenes que siguieron el consejo, hubo otros jóvenes que no siguieron el consejo, pero mira las cosas de la vida. Aquellos que siguieron el consejo no era garantía de que les fuera bien en el matrimonio, y aquellos que no siguieron el consejo, es decir, que tal vez buscaron parejas que no eran de la misma religión, no les fue mal. Mira, interesante. Lo que me hace pensar, tal vez equivocadamente, de que, no equivocadamente, Dios es capaz de hacer con nosotros milagros. Exacto. Y no por el hecho necesariamente de que yo me involucre solo con personas de mi mismo credo, eso va a garantizar un éxito relativo, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. No va a garantizar ni éxito relativo, ni va a garantizar fracaso relativo si yo me asocio con otras personas. El consejo es mejor tomarlo, pero no pensar que porque lo estoy haciendo tengo el éxito asegurado. No. Esto es lo mismo que cuando en la universidad decíamos, tenemos que tener solo profesores o académicos adventistas. No. Claro. Y yo lo viví. El hecho de tener académicos adventistas no me garantizaba, por ejemplo, una integración de la fe en la enseñanza de manera certera, ¿no? Exactamente. ¿no? Y tenía profesores que, no siendo adventistas, hacían esfuerzos por integrar nuestra fe en sus contenidos. Entonces, no es prenda de garantía ni de éxito finalmente, ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Dios está, creo, por sobre eso y es capaz de apoyarnos, dirigirnos, es capaz de enderezar nuestra escritura que muchas veces es chueca, ¿no? Yo escribo muy chueco en pizarras blancas. Claro. Pero sabes tú, bueno, lo que tú mencionaste, Jaime, es muy importante. La Biblia nos da esta orientación. Sí. No necesariamente a veces
esto quiera decir, ¿cierto? Va a querer decir que nos va a ir bien. Exactamente. Y va a ser totalmente exitoso. Porque Ni va a ser un paraíso en esta tierra, no necesariamente. Sí. Pero uno sigue ciertos consejos y lineamientos que nos van a permitir, ¿cierto? Quizás evitar ciertos conflictos en un futuro. Sin duda. Ahora, el tema del perdón dentro de las finanzas parece ser un tema que nos golpea fuerte. Y puede ser en distintas áreas. Sí. Y creo que duele más cuando tú has involucrado, ¿cierto?, la lealtad, la confianza, ya sea con un socio, ya sea con tu familia, con los hermanos, y ocurre esto que suele pasar, y hemos sabido, ¿cierto? Hay muchos casos, seguramente tú ya conoces algunos, yo conozco algunos también, en donde quizás, dan un solo ejemplo, la familia. Cuando hay herencia, ¿cierto? Sí. Y allí surge, y parece que esto quiebra la familia porque hay una deslealtad, hay algo que no se esperaba y después esto cuesta perdonar. Y parece que esto afecta no solamente la vida financiera, sino que ya va lo personal, lo emocional, hasta nuestra relación con Dios. Sí. Sí, estaba pensando en esto de la herencia que tú planteas y que también lo mencionó Bastián. Tengo la impresión, y es solo eso, ¿no? Una impresión, de que tal vez muchos conflictos se ahorrarían o serían más pequeños si quien va a dejar una herencia transparenta la información. Claro. Uh-huh. Es decir, hijos, esposa, voy a encerrar ahí, ¿cierto? En el marco de la familia, a los herederos, hijos, esposas, esta es mi situación. Yo tengo esta casa, está a mi nombre, ¿cierto? Y todos los bienes o recursos que yo pueda tener, transparentarlos y decirle a mi familia. O sea, a mí no me cabe en la cabeza de que mi papá o mi mamá no transparenten esa información. Debiera ser así. Exacto, porque eso va a evitar o podría evitar conflictos. No hay peor conflicto que el conflicto familiar por dinero. Terrible. Es terrible. Claro. Es terrible. Entonces, sería mucho mejor, ¿cierto? Que si el papá tiene inversiones, la mamá tiene inversiones, hijos, aquí está, mira, yo tengo saldo en esta cuenta, tengo un depósito a plazo aquí y compré estas acciones. Están ahí. Ustedes saben ahora que están aquí. Tengo esta propiedad y listo. Esto es lo que cuando yo muera seguramente ustedes van a heredar. Uh-huh. Y más aún, si pudiera dejar redactado un testamento, si es que tengo bienes, para hacerlo mucho mejor. Mucho mejor. Hay más orden. Yo creo que sí, yo creo que sí, hay mucho más orden. Hay mucho más orden. Mira, nosotros, creo que lo comenté en algún momento, vivimos una situación de herencia con mi suegro. Y claro, la gran diferencia es que mi esposa era hija única. Claro, no había un conflicto allí con otros parientes, hermanos, nada. Entonces, ¿qué fue lo que costó, entre comillas, ¿no? Saber qué tenía mi suegro. Lo que había. Porque nadie sabía, claro. Algo que se da muchísimo. Nadie sabía. Entonces, por eso digo, creo que también papá, mamá, abuelo, aquel que uno cree que va a dejar este mundo primero, ¿no? Porque tampoco uno tiene la vida asegurada. Pero creo que es un buen ejercicio pensar en que yo no voy a ser causa de conflictos cuando no esté. Y para eso voy a hacer esto. Voy a dejar mi testamento o bien voy a decirle a mis hijos, mira, aquí yo tengo mis ahorros. Hay mucha gente que tiene ahorros guardados por muchos años. Claro. Ajá. Y nadie sabe. Uh-huh. Entonces, creo que eso es importante, solo pensando en este tema muy particular de la herencia, ¿no? Pero creo que también a nivel familiar cotidiano, yo creo que los hijos pueden formar parte de alguna conversación, de decir, papá, mamá o familia, tenemos este proyecto, ¿qué les parece si cooperamos todos? De todas maneras, claro. No sé, si estamos para ayudar, no sé, suponte, tengo un hijo que tiene trabajo y otro que no tiene, nos podemos juntar todos y ayudarle al que no tiene mientras encuentra trabajo. Es decir, esto yo lo he repetido varias veces. Para mí, la familia es el primer peldaño de la seguridad social.
De todas maneras, claro. O sea, si mi familia tiene dificultades, que la propia familia trate de ayudar. Eso es importante y eso creo que aminora cualquier situación de conflicto, porque hijos, esposos, tíos, hermanos, cuñados van a ver que, oye, mira, aquí se protegen, se cuidan cuando las cosas no van bien, cuando las vacas están flacas, ¿no? Qué importante lo que mencionaste, Jaime. Si hay un responsable financiero en un hogar o quien deje algo, ¿no? O que pueda dejar algo, no tenemos la vida asegurada, pero siempre es bueno dejar esta claridad, ¿no? Claro, qué importante. sí. ¿Para qué heredar un problema? Buen punto. ¿Cierto? Sí. Muchas veces se heredan problemas más que recursos. Exacto. Y puede ser poco recurso o mucho recurso, pero comparado con el problema familiar que se puede dar, la herida no vale la pena. No, es terrible. No vale la pena. Yo he visto familias destruidas por temas financieros. por temas financieros. Sí. Evitar eso. Sí, y ahí viene otro tema también que es más profundo, que tiene que ver con no solamente la desalineación valórica como origen de conflicto, sino también con el egoísmo. Y también esa desalineación valórica puede ser porque cuando hay varios hermanos, no solamente entra la opinión de los hermanos, sino que de los cónyuges. También. Entonces, sí, claro. Desordena más este panorama. Sí. Así que es mejor dejar las cosas con claridad. Yo creo que es mejor. ¿Cierto? Si yo puedo hacerlo, aunque en estricto rigor quien es la propietaria de las cosas es mi esposa, claro. Pero si lo podemos hacer, hay que hacerlo. Le vamos a evitar conflictos a la familia. Exactamente. Y si yo quiero donar, porque claro, uno se preocupa de esposo, hijos, ¿cierto? Pero también tengo un porcentaje de libre disposición de mi patrimonio. Que yo, por ejemplo, podría decir, ok, esto, da lo mismo cuánto, esto yo se lo dono, por ejemplo, a el proyecto Ángeles de Esperanza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro. Y esa es mi voluntad. Y eso se respeta. Entonces, ahorro un montón de posibles conflictos siendo ordenado y previsor. En mi opinión, ¿no? Alguien puede tener otra. Sí, porque evitas a veces que hayan conflictos que después cueste mucho perdonar. Sí, o que carguen por eso por años. Entonces no es la idea generar un conflicto. En lo que más podamos nosotros, ¿cierto? Hay hermanos que dejan de hablarse. No, qué triste. ¿Y no se vieron nunca más? No, qué triste, lamentable. No, uno como padre si puede evitar ese conflicto porque quizás no van a saber manejarlo, mejor hacerlo, ¿cierto? Sí, yo creo que con prudencia y con sabiduría. ¿Te parece? Vamos a un espacio musical y seguimos de vuelta. Vamos entonces. Preguntas qué hace Dios mientras le estás esperando. Si tu problema ya olvidó, sabrá que estás quebrantado. Hoy yo te diré una gran verdad, pues sé lo que Él hizo por mí. Yo también dudé, mas ahora te puedo decir, Él crea puentes, murallas quitó, cayeron sus hijos y Él los levantó, ríos de lágrimas Él tornó en sonrisas. Él cambia mentes, aumenta la fe, sigue haciendo una y otra vez. En la tormenta da paz, pues es el Maestro. Espera en Dios que Él dará la respuesta. No desanimes, a tu lado está. Quizás no lo sientas presente, Él está aquí, contigo va y todo lo hace a su tiempo. No te dejará en la adversidad, no temas, contigo estará. Descansa
murallas quitó, cayeron sus hijos y él los levantó. Ríos de lágrimas él tornó en sonrisas. Él cambia mentes, aumenta la fe. Lo sigue haciendo una y otra vez. En la tormenta da paz, pues es el Maestro. Espera en Dios que Él dará la respuesta. Si vieras cómo obrando está, proclamarías que Dios, Él crea puentes, murallas quitó, cayeron sus hijos y Él los levantó. Ríos de lágrimas Él tornó en sonrisas. Él cambia mentes, aumenta la fe. Lo sigue haciendo una y otra vez. En la tormenta da paz, pues es el Maestro. Espera en Dios que Él dará la respuesta. Espera en Dios que Él dará la respuesta. Qué hermoso tema musical. Allí escuchábamos Saltar, Grupo Vocal. Qué lindo tema. La verdad que sí. Y lo que hablábamos aquí acerca del perdón, las finanzas, saber perdonar, evitar ciertos conflictos en la familia. Si podemos hacerlo, ¿cierto, Jaime? Evitar en la medida que se pueda, ¿cierto? Bueno, aquí hay una pregunta que habíamos abordado también, uno de los ejemplos del principio cuando partimos este capítulo. Una persona presta dinero a un familiar cercano, quien luego no cumple con devolverlo. También allí se produce un problema. Con el tiempo la relación se enfría, pero nunca se habla del tema por miedo al conflicto. Y ahí la pregunta, ¿conviene o no conviene callar el conflicto financiero para mantener la paz? A veces hay personas que optan por esto y otros no. Depende de cómo voy a gestionar, ¿no? En particular, yo creo que siempre es bueno hablar las cosas. Exacto. Siempre es bueno. Con transparencia, con respeto. Sí, así como la persona familiar se acercó a mí a pedirme dinero, y yo accedí, bueno, yo también me puedo acercar a ella y decirle, oye, quedamos en tal, ¿qué pasa? Listo, ahora... claro, aquí va a depender mucho de las cantidades, ¿no? Pero supongamos que es una cantidad pequeña, porque también yo he conocido familias que se han destruido porque es que le presté 10.000 pesos a tu hermano y nunca me los devolvió, así que no le hablo nunca más. Ay, claro. O sea, ¿vale la pena? Eso no destruye la vida financiera de nadie, ¿no? No, claro, yo creo que... Y si fuera ya dinero un poco, una cantidad mayor, claro, ahí uno podría efectivamente siempre hablarlo y solicitar efectivamente que ese familiar se ponga al día con lo que debe. Pero siempre con mansedumbre y reverencia, como diría el apóstol Pedro, cuando habla de que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa de lo que creemos, ¿no? Entonces yo me tomo de eso y uno puede también gestionar los conflictos de una manera cristiana. Esto es similar a cuando tú manejas y te enfrentas a una situación estresante. Lo ideal es que reaccionemos como hijos de Dios, no como... Sí. ¿Ya? Entendiendo que nosotros también, podríamos llegar a cometer algún error. Sí, pues sin duda, somos claro. Seres humanos. En algún momento yo tal vez no pueda pagar. Exacto. Fíjate que ahí yo recordaba, y esto lo viví yo hace muchísimos años atrás en carne propia, no con términos de prestar plata a un familiar, sino que yo dejé de pagar 4 o 5 meses el dividendo de mi casa. Yo vivía en Santiago. En ese tiempo, crédito hipotecario con el Banco de Santiago, lo puedo decir porque ya no existe el Banco de Santiago. Y yo estaba sin trabajo y dejé de pagar, no sé si 4 o 5 meses. Y yo creo que lo único que evitó que a mí me embargaran, primero, fue la gestión de mi ejecutiva de cuentas. Y lo segundo,
que yo siempre me mantuve en contacto con ella. Entonces eso es yo la llamaba y le importante, decía, ella se llamaba, espero que se llame todavía, Anelore Bittner. Y yo le decía, Anelore... Qué lindo nombre. Sí, Anelore Bittner. No tengo, Jaime, pero me decía ella, por lo menos un abono. Ya, mira, yo creo que a fin de mes te puedo depositar en mi cuenta, no sé, 50.000 pesos. Ya, deposítalos y yo te saco y te voy abonando. Claro. Y esa comunicación siempre la mantuve con ella. Yo siempre he pensado, porque nunca lo conversé con ella, porque ella después dejó el banco y yo me vine de Santiago, siempre he pensado que esa fluidez, esa transparencia en la conversación permitió que el banco no rematara mi casa. Porque con 5 meses, 4 meses, el banco manda la casa a remate. Claro, había un interés, ¿cierto? Constante de querer pagar, saldar esa y lo deuda. otro que creo yo que había esa honestidad en las partes, en ambas, no solamente en mí, en ambas. Claro. Ella me decía, Jaime, yo necesito que tú a lo menos me deposites tanto para yo poder abonar. Exacto. Y eso siempre se mantuvo. Entonces, creo que eso también es aplicable para los posibles conflictos que se puedan dar al interior de una familia. Transparencia, sobre todo en la familia. Primero. Transparencia total, sobre todo en la familia. No podría yo engañar a mi esposa o engañar a mis hijos o a mis padres respecto a mi situación financiera. No podría. Eso no debiera existir jamás. No podría. Entonces, claro. Transparencia creo que es un pilar fundamental Para evitar conflictos. Para evitar conflictos, sí. Tenemos un segundo consejo, ¿cierto? Me pareció esta frase, separar la persona del problema. Esto a veces cuesta un poco. Sí. Cuando la persona no lo ha hecho con mala intención, fue una mala decisión financiera, nos perjudicó, sí, pero no lo hizo. Pero así como tú también tuviste esa actitud de ir, mantener al banco digamos, al tanto conocimiento, de tu situación. Sí. Y este actuar es importante, que la otra persona también lo comprenda y separar, ¿cierto?, a la persona del error. Sí, nos cuesta porque Sí, generalmente cuesta. nosotros personalizamos el conflicto. O que va a depender mucho de la actitud de la persona. Lo que nos muestre la actitud. Sí, también. Hay ¿Cierto? gente que frente al conflicto pone una coraza y no hay cómo entrar. Más difícil y todavía son ahí, también muy conflictivas en sus Claro. respuestas. Más complicada allí. Claro, hay otras que son más humildes y dicen, sí, en realidad, perdona, mira, tengo este problema, en fin. Pero yo creo que también llega un momento en donde si ya han pasado años, estamos hablando de cantidades minúsculas, ¿no? Por favor, para quienes nos están escuchando. Claro. Ya pasó, vamos. Exacto. Y ahí yo priorizaría a la Perdonar. persona. Y en el caso del matrimonio, me parece que hay algo desde el lenguaje que ayudaría, ¿no? Esto de eliminar que se diga, no, que este es mi dinero y este es tu dinero. No, Claro. en mi Es opinión, ¿no? uno solo, O sea, claro, es nuestro dinero, Ajá. es nuestra sociedad, es hacia donde queremos ir. Por eso establecer metas en común, estoy pensando en el matrimonio ahora solamente, ¿no? Establecer metas en común y vuelvo a insistir, 100% de transparencia y de honestidad con el cónyuge, con el hijo, con el cónyuge, mejor, ¿cierto? En primera instancia. Claro. Respecto a la situación financiera que estamos atravesando. Importante. Absolutamente. Y de todo se aprende. Sí, Aún de sin los duda, errores más sin difíciles duda, también podemos sí. aprender. Sí. Ahí como dice, el perdón sana el corazón y el orden financiero previene nuevas heridas. Sí. Previene nuevas Sí. heridas. Y recordar lo que hemos dicho siempre, que esto es un proceso. Exacto, un Y proceso. en el proceso cometemos errores, sin duda. Pero el proceso es tan importante como el resultado final. Así Tan es. importante. Y no permitir, ¿cierto?, que algunas heridas financieras puedan separarnos, dividir la familia, romper matrimonios. O Sí. sea, evitemos eso, lo que Sí. más podamos. Sí. Recordemos que por sobre esas heridas, por sobre esos conflictos, tenemos a un Dios que nos da una segunda oportunidad, a un Dios que restaura, que renueva y que también perdona. Y no olvidar que este conocido versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es Filipenses 4:13, si no me falla la memoria, está en el contexto de un apóstol que está diciendo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Exacto. Es decir, el todo es en toda Es situación, todo. en toda situación, ya Claro. sea de holgura financiera o de estrechez financiera. Exactamente. Y en todo momento podemos contar con ese Dios de amor que sustenta y que da una nueva oportunidad. Así es. Muchas gracias, Jaime. Por nada, Caro, Así- gracias a ustedes.
Ha sido un tema especial, la verdad que sí. Más que el bolsillo, tocó el corazón un poco. Sí, es un tema que pocas veces se habla. Sí, pero perdonar también tiene que ver con las finanzas y a veces es bueno tocarlo, ¿cierto? Sin duda. Y también pedir a Dios que nos permita también tener la capacidad de perdonar. Así es. Eso que es muy importante. Gracias, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Sí, nos vemos, chau. Un abrazo para todos nuestros amigos conectados y seguimos aquí conectados en Radio Nuevo Tiempo y La Voz de la Esperanza.